de chirigotano. Cuando llamara a mi amigo Pedro, le iban a dejar entrar, se lo tenía que pagar él también. Es decir, hay una supremacía de lo religioso, que repito, que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, claro, hay toda una rutina, un acomodo, un pensar de que esto siempre ha sido así, que es hora de abrir los ojos y toca ya recomponer el papel de la Iglesia Católica en España, de una forma democrática, con respeto a la libertad religiosa, pero que hay un valor superior, que es la libertad de conciencia que defiende el laicismo. Es lo común que defiende el laicismo. Es la neutralidad del Estado que lo defiende el laicismo. Eventos y otros conceptos. Pues yo estoy temiendo que venga aquí cuando venga aquí el Papa. O cuando se haga, como se hizo, la Jornada Mundial de la Juventud. Pues es un evento estrictamente religioso. El Año Santo Jacobeo. Bueno, lo de la obra pía ni lo cuento, porque se dice, ¿pero eso qué es? Pues la obra pía es la cantidad de edificios que tiene la Iglesia Católica Española por el Mediterráneo, en Marruecos, en Jerusalén, en Túnez. ¿Y eso para qué es? Pues eso es cuando viene del tiempo de ir a las cruzadas contra los infieles. Y eso hay un presupuesto para mantener esos edificios y los funcionarios que están ahí. La obra pía. ¿Habéis oído hablar de esto? Donación de suelo público. Ya, que aquí en el País Vasco lo tenéis bien clarito, con la normativa que ha salido del gobierno vasco. Donación de suelo público, para la Iglesia Católica y otras confesiones. Joder, pues si yo promotor, quiero construir, tengo que comprar una parcela dentro del plan urbanístico, me cuesta mi dinero y después le sacaré el rendimiento que pueda. Pero a santo de que en los planes urbanísticos, alrededor de la mesa, como está aquí legislado en el País Vasco, tiene que estar la conferencia episcopal para decir, no, en este ensanche de Amorebieta, aquí hay que reservar una parcela tal porque ahí quiero montar una iglesia. Es duro, Eso está en la ley, Y aparte que ya mediatiza el plan urbanístico, es que esa iglesia, donación por 100 años. Bueno, una cesión por 100 años, cuando no por donación. A ver si al Ateneo Republicano de aquí de Irún le dan una donación de empanado, no sé. El mercado de la caridad. Toda la actividad hospitalaria, claro, se está privatizando cada día más. Asistencia sanitaria, pues adelante con la iniciativa privada, montar hospitales con su correspondiente concierto con el Sistema Nacional de la Salud, bien pagado con las derivaciones de enfermos que se mandan a la privada, y en la privada hay negocio, y en ese negocio están organizaciones y empresarios, y está la Iglesia Católica. Y por lo tanto, cuando la Iglesia Católica tiene hospitales y que tiene su concierto con la Seguridad Social, eso no es una labor altruística. Eso es negocio económico y además ideológico. Y además subvencionado porque ese hospital no paga el IBI. Aquí hablamos de la enseñanza concertada. Enseñanza privada pagada con fondos públicos. Bueno, ¿cómo estamos? Y aquí estáis bien, en el País Vasco, de los mayores de toda España, de enseñanza concertada. Pero tranquilo, que no se ha acabado, todavía queda aquí en la pantalla. Aquí ya la parte de lo que deja de ingresar el Estado por las exenciones fiscales legales.
No los trucos que hacen las empresas, que hacen mecanismos cruzados, no, no, esto es a la luz del día. El IBI no lo pagan. Por ley. ¿Qué? No, que oculto esto y lo... No, no. A la luz pública. Pisos de alquiler, no lo pago. Catedrales, no lo pago. Parroquias, no se paga. No lo paga el IBI. El impuesto de sociedades, todas las actividades mercantiles que tiene la Corporación Católica, prácticamente todos no pagan impuestos de sociedades. Editoriales, fundaciones, empresas de radio, de televisión, hoteles, seminarios, cursos, que la corporación se dedica al negocio. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Mal? Me cortáis, ¿eh? Impuesto de transmisiones patrimoniales, de sucesiones, actividades económicas, plusvalía, tasas municipales, las colectas y las entradas. Las entradas a los monumentos, a esas catedrales, que prácticamente son más turísticas que de culto, es que ni declaran ni tributan. Y hay una laguna ahí. ¿Cuánto? Muchos millones. Ni declaran ni tributan, por ley. Y por lo tanto, os voy a dar aquí unas cifras para que ya os quedéis bien. Hemos dicho que aquí está la asignación tributaria, otras aportaciones directas, la enseñanza concertada con los profesores de religión, la obra social existencial, la actividad hospitalaria, el mantenimiento del patrimonio artístico, la subvención a los eventos, en fin, lo que venía en la tarea de transparencia, ¿no? Las exenciones y beneficios fiscales, todo este tema. Al año. Hay cifras de estas que están homologadas. Es decir, los 610 del IRPF, esto lo firmamos, esto va bien, que ahí veis que hay una parte que va de la casilla de impuestos de la Iglesia Católica, hay otra parte que viene de ese 50% de la casilla de fines sociales, y hay una parte pequeñita, hoy por hoy, de la que viene del impuesto de sociedades. Total, 610 millones al año del año 2023. La enseñanza concertada, datos también oficiales, 5.400, y los profesores de religión, 850 millones de euros. Dios mío. El resto de cifras es nuestra mejor aproximación, con muchísimo esfuerzo de hurgar en la oscuridad más implacable de datos de la administración, que son los que tienen que tener esos datos, porque de la Iglesia Católica aquí dice ni mu. Y por lo tanto nos salen esos 12.800 millones de euros al año. Y claro, hay cosas que ya desde Europa Laica nos es imposible cuantificar. Los beneficios fiscales al mecenazgo, es decir, esto que lo que los particulares hacen donaciones pero que tienen exenciones fiscales, los bienes inmatriculados, las donaciones de suelo público, no tenemos capacidad. Tiene que ser de las administraciones, que tienen que ser los garantes del dinero público. Pues muchas gracias y espero que por lo menos habéis cogido una mayor información, y a partir de ahora en el coloquio, pues opiniones, contraopiniones o clarificaciones que estiméis convenientes. Muchas gracias. Bueno, la pregunta básica sería ¿por qué esa servidumbre del gobierno? Lo entendía, por ejemplo, históricamente, lo entendía en el franquismo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que obtiene el Estado de la Iglesia? ¿Por qué debe ser servidumbre de la Iglesia? Hombre, la respuesta no es sencilla.
hay muchos componentes. Hay un componente cultural, viene de una tradición, de unas rutinas, cuesta superarlas. Bajo el punto de vista histórico, también esos 46 años pues tienen un peso. También la corporación católica es un poder fáctico. Pero yo creo que por encima de estas cosas, cuando hay voluntad política, pues las cosas, sin hacer el cafre políticamente, pero se puede avanzar. Lo que no se puede hacer es ir para atrás o descomprometerse de compromisos electorales que tú has adquirido, y eso es lo que ocurre en España. Mi valoración, o la valoración de Europa Laica, es que aquí la clave es la falta de voluntad política de los cargos públicos que acceden a puestos de poder, a todos los niveles. Muchos de ellos, yo creo que es por falta de conocer y tener asumido claramente lo que significa la laicidad del Estado, esta separación entre lo público y lo privado, sino que consideran que esto es que esto es lo de siempre y que hay que convivir con esto porque incluso es positivo que lo privado esté en lo público. Habéis oído muchas veces esta de la colaboración público-privada. Pues estos son mensajes que se van metiendo. Hay otro elemento, no es descartable, de que los partidos políticos, y sobre todo los que tienen opción de gobierno, tienen en su interior lobbies confesionales. Y algunos de ellos, y aquí en el País Vasco tenéis unos cuantos nombres, con nombre propio, que han estado en las estructuras orgánicas de los partidos. Y esa gente, pues, lógicamente, cuando en sus discusiones, yo no he estado en las mesas, pero evidentemente van por ahí los tiros, oye, que tenemos que plantear eso, vamos a decir, son lobbies. Si no, no se entiende cómo es posible que cuando Europa Laica tiene puesto encima de la mesa, desde hace ya casi, desde el 2009, una ley de libertad de conciencia, en el cual se respeten los derechos no solamente de las opciones de conciencia religiosas, pues no se haya avanzado en ese aspecto y esté aparcado ahí. Porque no hay voluntad política. ¿Es eso suficiente? Pues no. No, hay presiones, pero el tema es que nosotros lo que decimos de Europa Laica, que es que hay que marcar una senda de avance hacia la laicidad del Estado. Hay que marcar una senda de avance. Y esa senda de avance pues puede tener elementos que a veces no son de consecución inmediata, pero que son una senda de avance. Por ejemplo, cuando se está discutiendo la última ley de educación a nivel estatal, en el cual, como no podía ser de otra manera, se mantenía la asignatura de religión, es decir, el catecismo dentro de la escuela, porque no podía ser de otra manera, porque los acuerdos que tienen rango internacional dicen que tiene que haber esa asignatura. Entonces, una ley estatal no puede poner lo contrario. Desde Europa Laica nos dirigimos al ministerio y tuvimos una reunión cara a cara con la ministra, en ese momento fue ministra, a decirle, oiga, mire usted, somos conscientes de que usted tiene que mantener, posiblemente es que también querría mantenerlo, pero por si acaso tuviera alguna veleidad de no querer mantenerla y no ponerla, por favor, ponga la asignatura de religión al principio o al final del horario escolar, de tal manera que no mediatice que los alumnos tengan que elegir entre asignatura de religión o asignatura de educación a la ciudadanía en sus distintos grados. No ha habido manera. No ha habido manera. O ponga usted una normativa que impida que los profesores de religión, que por la cadencia que existe, cada vez existen menos alumnos que asisten a la religión, den otras asignaturas, machacando a los interinos que están esperando ahí para conseguir plaza. No ha habido manera. O ponga usted un control para impedir, como ha ocurrido, y sobre todo en Andalucía, en esta última Semana Santa, que también buena denuncia se ha puesto por nuestros compañeros de Andalucía Laica, procesiones dentro de los colegios,
a los niños. Y una de ellas hasta vergonzosa, disfrazados con la legión y con escopetas de madera, protagonizadas por estos profesores que son más bien diáconos o diocesanos de la Iglesia Católica. Es decir, no hay voluntad política, porque cuando ha habido voluntad política se ha hecho una ley de interrupción voluntaria del embarazo que va en contra del magisterio, lo hemos visto, y la ley de eutanasia, y se ha planteado el tema de los funerales civiles de Estado, pero los temas económicos y los temas ideológicos pues no se quieren tomar. Y repito, no hay una solución inmediata, pero por ahí van los tiros. En todo caso, la conclusión para mí es obvia. Hay que asociarse, hay que tener movilización social y hay que exigir a nuestros cargos públicos, antes, durante o después, el cumplimiento de valores democráticos. Uno de ellos es la laicidad del Estado, y que en este caso concreto de la financiación tiene estas distorsiones que hemos visto en las charlas de hoy. Sí, en la charla comentabas la importancia del respeto a la libertad religiosa en los dos sentidos, ¿no? A mí no me pueden obligar a creer a ser católico, y yo no puedo impedirle a nadie ser católico, y tampoco me tienen que obligar a financiar a los católicos, que si yo sé que financiar, pues muy bien, pero que no nos obliguen al resto. Entonces mi pregunta es, ¿no sería buena idea extender esta idea a otros ámbitos o más allá? Por ejemplo, quiero decir, cuando se habla del dinero público y del interés general está muy bien, pero todos sabemos que con los presupuestos generales del Estado se financian cosas que no son de interés general, y todos podemos estar de acuerdo en la sanidad, la educación, pero también se financian pues, tauromaquia y un bono cultural para que los chavales de 18 les compren videojuegos, que ahí pues no creo que todo el mundo esté de acuerdo en que eso es interés general. Entonces, ¿no sería más interesante, o qué decir, la financiación a partidos políticos, por ejemplo, que tengamos que financiar todos indirectamente a Vox? Pues no lo veo muy de interés general. Entonces, ¿no sería más interesante que los ciudadanos tuviesen más libertad para decidir a qué destinan el dinero de sus impuestos? Entonces, eso sería la primera pregunta. Y luego, la segunda cosa, que es un comentario más corto, es, claro, comentabas que el dinero de los impuestos no es dinero de los bolsillos del ciudadano, que es dinero público, pero claro, realmente el dinero de los impuestos sí que es dinero del bolsillo. Quiere decir, si una persona tiene un trabajo, un oficio y gana 2.000 euros al mes, esos, yo qué sé, 600 euros que le pueden quitar, ese dinero, o sea, no es dinero público. Es decir, se convierte en dinero público, pero es dinero privado que, bueno, que el Estado se lo quita mediante impuestos para fines públicos lícitos, pero no es dinero del Estado, es dinero que acaba convirtiéndose en el Estado, pero no es originalmente público. Bueno, eso es un matiz que puede serlo. Vamos a ver, yo te voy a contestar a lo que has planteado, ¿no? A ver si me acuerdo muy bien cómo tú lo has planteado. Yo creo que la sociedad puede ser el elemento de la participación ciudadana en el poder público. Ese es un debate filosófico y político que está siempre abierto ahí. Y entonces, en unas democracias representativas, pues se delega la capacidad de decisión a los cargos públicos que tú has elegido de forma democrática. Claro, podemos meter cuestiones ahí por medio, pero ¿cómo se han elegido? ¿La ley electoral es democrática? Pues hay unas más democráticas que otras. Pero todo eso es democracia representativa. Y por lo tanto tiene la capacidad de decidir ese reparto. Y yo en principio estoy de acuerdo. Eso es incompatible con una democracia participativa, que sería lo que en algunos momentos se ha intentado, de hacer presupuestos participativos. No es incompatible. Y de hecho, en Sevilla pues hicieron una experiencia de presupuestos participativos. Eso requiere que la sociedad esté mucho más madura para estar informada, para que no solamente sea, me apetece. No, se requiere información, nivel cultural, articular mecanismos,
y siempre, incluso en otros países, cuando hay presupuestos participativos, es una parte del presupuesto, no son todos los presupuestos. Y evidentemente, todo lo demás es un tema de correlación de fuerzas. Y es decir, yo es que no estoy de acuerdo con que los presupuestos se dediquen al tema del rearme. Bueno, esto es un tema de correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas se cambia, o porque cambia el modelo de representativo, o porque se cambian a las personas que están representándonos, o por la lucha social. Así que por ahí me parecería bien. Lo que pasa es que hay un matiz importante en tu comentario. Es decir, yo creo que los temas en una democracia, sea representativa o sea participativa, hay temas que son de mayorías y minorías. Y tú dices, la mayoría resulta que no quiere el rearme, pues me parecería muy bien. Pero eso hoy día, si es participativo o representativo, hay temas que son susceptibles de ese aspecto. Pero los temas de conciencia no son susceptibles de mayorías ni minorías. Y el tema religioso es un tema de conciencia. Y por tanto, como es un tema de conciencia, no es un tema que decir, como resulta que hay tanto por ciento de católicos o de tal denominación, pues resulta que el gobierno de turno da... Eso no puede ser así. Porque se está afectando a las opciones de conciencia que no son esas sino otras. Hay temas de conciencia que tienen que articularse de diferente manera a este aspecto. Claro, tú pones el ejemplo, y los partidos políticos, digo, bueno, por supuesto, desde Europa Laica estamos completamente de acuerdo con que las organizaciones o partidos políticos deberían pagar el IBI como todo hijo de vecino. No tengo nada que objetar. Pero también hay que reconocer que en nuestra Constitución los partidos políticos son elementos fundamentales para conformar la opinión pública. Tú dices, pues estoy en desacuerdo. Bueno, yo también. Yo también. Y por lo tanto, incluso en las propias legislaciones de los países, pues hay estas contradicciones. Entonces, repito, lo religioso no es un tema de interés general. Cuando tú te lees la declaración de principios de la Constitución española, ahí no te habla que lo religioso sea que conforme el interés general. Sin embargo, sí que se mencionan los partidos políticos y los sindicatos. Podemos estar o no de acuerdo, pero que quiero llamar la atención de que los temas de conciencia no es un tema de decir, venga, vamos a coger a una democracia participativa y aquí, seas creyente o no seas no creyente, tú haces por aquí y para allá. Eso es muy peligroso. En los temas de mayorías o minorías tienen sus limitaciones. Y ya te lo digo, los presupuestos participativos, cuando se han puesto en marcha, solamente una parte del presupuesto se ha dejado hacer ese aspecto. El resto es una decisión política. Pero en los temas de conciencia no ha lugar ese tema. O por lo menos, en nuestra opinión, no ha lugar ese tema. De conciencia, entre ellos los temas de derechos humanos. Tú no puedes poner a una democracia participativa, en este caso no económica, sino conceptual, vamos a pasar a la mayoría a ver a la gente que piensa a la pena de muerte. Eso es invotable, per se, porque es un tema de conciencia. Claro, tú estás pensando en el tema económico. En temas económicos puede haber márgenes, pero los temas de conciencia, Europa Laica no está por esa labor. Los temas de conciencia hay que respetarla, pues tiene que tener su campo. Tienes que tener su campo. Entonces, fíjate también por un detalle que a veces se nos escapa, porque tan digna es una opción de conciencia, de creencia religiosa, como de agnosticismo o de ateísmo. ¿Qué decirte? Que no salgamos del círculo este de que tiene que haber una supremacía de lo religioso. Salgamos de este círculo. Y a partir de que salir de esta rutina y de esta cosa que tenemos desde siempre, veamos que a veces las cosas no son claras. Hoy día, por ejemplo, hay una problemática general en todos los países, en Francia sobre todo también. ¿Cómo integrar otras confesiones religiosas que tienen costumbres y hábitos diferentes? El tema del velo, que no está resuelto, que se puede tener opinión, pero no está resuelto, o no está resuelto en su totalidad. ¿Por qué? Porque las sociedades plurales, que no son monolíticas, pues tienen también
Claro, es muy fácil en una sociedad teocrática como Irán o lo que sea, ahí está clarísimo. El Corán o lo que sea, esa es la ley. Pero las sociedades que hemos salido de la Ilustración, aunque España va con retraso, pues tiene sus problemas de articular la convivencia común. Y nosotros pensamos que el laicismo es una buena herramienta para poder articular la convivencia en común en condiciones de igualdad. Y a partir de ahí, pues el día a día nos genera pues, sus problemas de cómo resolvemos esto, cómo resolvemos lo otro. Pero que la cosa no es tan sencilla como decir, no, pero lo hayas dicho tú, venga, presupuestos participativos y qué tal. No es así tan fácil. No es tan fácil. Y sobre todo, lo que te digo, para Europa laica los temas de conciencia no son objeto de tal. Eso es un principio universal. Los derechos humanos no se votan, se aplican, se defienden y se mejoran, pero no son votables. Sí. Oye, ya que se acaba el tema, ¿se conoce más o menos cómo funcionan el resto de los países de nuestro entorno? No sé, Portugal, Italia, que son más o menos también con mucha influencia de la religión, o ahí no hay nada y funciona como república de verdad. No. Aquí en todas partes cocen habas. Aquí en todas partes cocen habas. En Italia tienen un sistema similar. Estamos hablando sobre el tema del IRPF, la financiación. Sí, similar al que existe en España, el porcentaje es el 8%. Tienen cuando la gente no marca, pues el dinero, el supuesto dinero de que los que no marcan se reparte entre las confesiones religiosas, mientras que aquí en España los que no marcan, el dinero correspondiente entra directamente a lo común. Portugal es similar con otros porcentajes. Hay dos casos diferenciales muy... Bueno, en Francia no hay nada. En Francia no se financia al pleno. Nada, aquí ya conocemos por la cercanía con la parte francesa. No se financia al pleno. Tienen ahí la ley de 1905 de separación de Iglesia y Estado y lo llevan a rajatabla. Lo cual no quiere decir que Francia, siendo el país más laicista por autonomía, tiene sus problemas de libertad de conciencia, de separación de público y privado, que después de Sarkozy... Porque claro, es que aquí por medio de todo esto lo que antes hablábamos, cuando hablábamos de que el laicismo tiene que interpelar al poder político, que es que quien controla las leyes y el BOE. Pero claro, cuando te encuentras un poder político, en este caso concreto, refiriéndose a Francia, con Sarkozy de derechas, jolines, pues la escuela pública se ha visto afectada y ha incrementado la escuela concertada. No a los niveles y al desmadre que existe aquí en España, porque existe un corpus democrático de que el país tiene que ser laico, pero esa laicidad, cuando se aplica, pues tiene escape. Y hay en Europa dos países, que son Alemania y Austria, en el cual, pues bueno, es el mal menor, pero tiene sus contradicciones también. El ejemplo de Alemania. En Alemania empieza ya el tema que se joroba bastante. En Alemania todas las personas... ¿Tenemos tiempo ya? En Alemania existe el impuesto religioso, con lo cual todo el mundo paga lo que le toca y el que ha declarado que es de una determinada confesión paga un extra. Dicho así. Y si no, cuando se acabe esto, pues tenemos que abandonar la sala, pero cuento más en detalle a quien quiera en la parte de fuera, porque sería un modelo, en fin, mejorable de luego respecto al actual. Bueno, dos cositas. Primero, agradeceros la presencia aquí y agradecer a Juanjo la charla. Gracias. La segunda, en el fondo tenéis unos libros de Pedro que me han pasado una pequeñita chuleta, es muchas cosas. Dicen ciencia política, titular de experto en derechos humanos, profesor titular en la Complutense, activista social de identidad, memoria histórica, colabora en prensa y escritor de libros. 30 segundos, soy coordinador, no sé, bueno, por aclararlo, somos un grupo que se conformó en 2017, un grupo de pensamiento laico. Hay pues, filósofo, pedagogo, en fin, un grupo amplio, gente pues, relevante académicamente y socialmente.
finalmente. Y conforme Ferran Vasco está Javier Sadaba, por ejemplo, y nada más, coordino ese libro, que si lo queréis coger, vamos a coger el precio de costo, que son en torno a 5 euros, que se aporta algo más para Europa Laica, pues ya está. Ahí hay 5 o 6 han quedado, no sé, no sé, 4 han quedado. Bueno, nada, ahí está. Aquí no hay Europa Laica, hay unas partes, pero no en País Vasco. Sí. Ya hay. Sí. Pues, Es que he estado mirando, por curiosidad, y Él ha sido ¿tenéis un como sitio él ha sido donde a donde presidente. dirigirse o...? Sí. Vale. Hay más gente en Vizcaya que aquí, pero somos Euskadi Laicoa. Y Es que hay otra que es la Icotasuna, que sé que existe, Icotasuna es de que esa sí la Laicoa. conocía, pero no pertenece a Europa Laica. ¿Y aquí tenéis alguna sede o algún sitio? Sede no, pero te puedo informar. Tenemos organización, Tenemos sí. correo y nos reunimos de vez en ¿Tenéis cuando. correo? Sí, Correo y ya está. Vale, ya. Todo Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.